Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión síncrona programada para el día de hoy, en la que vamos a ver el capítulo denominado Registro de Operaciones, de lo que viene siendo el curso de Contabilidad 1. Este capítulo vamos a ver un poquito más de operaciones y de las reglas de lo que viene siendo la partida doble que ya comentamos en sesiones anteriores. Y obviamente es un seguimiento a lo que vienen dicho en el libro base, que es el mi primer curso de contabilidad de Elías Lara Flores, ¿ok? Voy a permitirme presentar unas diapositivas y vamos a ir mencionando cada uno de los puntos de este tema. Permítame un segundito. Listo, ¿sí se puede, sí se ve correctamente la diapositiva? Sí. Muy bien, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la sesión. Permítanme un segundito. Ok, bueno, vamos a ver el capítulo de registro de operaciones. ¿Y cuál es el objetivo de este capítulo? Conocer la regla de la partida doble, qué representa el cargo en las cuentas del activo y el abono en las cuentas de pasivo y capital, y cuándo su saldo es acreedor y cuándo es deudor. Si recuerdan, cuando iniciamos con el curso de contabilidad 1, yo mencionaba que era muy importante conocer la naturaleza de las cuentas. Aunque la mayoría de ustedes como alumnos de la Universidad Ciudadana vayan para licenciaturas en el ámbito administrativo, es muy importante conocer la parte contable, porque en base a la parte contable es de donde se determina la información financiera que sirve de base para la toma de decisiones y de la cual los diferentes usuarios de dicha información toman decisiones para diferentes conceptos, como en el caso de los accionistas, en el caso del gobierno, en el caso de los acreedores, e inclusive en el caso de los empleados. Como regla general, y ahorita lo vamos a ir desglosando, la regla de la partida doble significa que a todo cargo le corresponde un abono, ya lo habíamos comentado en anteriores sesiones, es decir, lo que yo voy a poner en una cuenta lo voy a quitar de la otra cuenta, y siempre tiene que ser la suma de los cargos igual a la suma de todos los créditos. Mencionamos también que eso también se va a ver en el segundo curso de contabilidad, cuando veamos el tema de libros de contabilidad, de lo que viene siendo los asientos simples y los asientos compuestos. Un asiento simple es aquel que se compone de un cargo y de un abono por la misma cantidad. Un asiento compuesto es aquel asiento que se compone de un cargo o dos abonos, o de dos cargos y un abono, pero que al final de la operación o al final del registro de dicha operación contable o financiera, la suma de los cargos debe de dar igual a la suma de los créditos, ¿ok? Entonces, por esa parte, es bien importante determinar qué es la regla de la partida doble. Vamos a ver lo que vienen siendo las variaciones de las cuentas. Nos dice que para registrar correctamente en las cuentas las variaciones de los valores que representan, es necesario considerar tanto la causa como el efecto que produce cada operación, ya que por sencilla que ésta sea, afectará cuando menos a dos cuentas. Es lo que estábamos mencionando ahorita. Cualquiera que sea la operación, que la entidad haya efectuado, siempre habrá una causa y un efecto que por la misma cantidad hará variar tanto los valores del balance general como del estado de resultados, o por lo menos a uno de ellos. Las variaciones, o sea, los aumentos y disminuciones que sufren los valores del activo, pasivo y capital por las operaciones efectuadas por la entidad, se deben de registrar en las cuentas correspondientes por medio de cargos y abonos. Esto también ya lo mencionamos ahorita como un preámbulo. ¿Cuál es la fórmula del capital? ¿Cuál es la fórmula del balance? La fórmula del balance hay que recordar que es activo es igual a pasivo más capital, que es una forma de cuenta que ya la vimos cuando vimos este estado financiero, y que nos dice que la suma de todos los activos es igual a la suma del pasivo, o de todos los pasivos más el capital contable. Las cuentas por sí mismas representan valores de distinta naturaleza. Para saber qué cargos y qué abonos van a significar los aumentos o las disminuciones en las diferentes cuentas del activo, pasivo y capital, toma como base dicha fórmula, que es lo que ya mencionamos. Por ejemplo, aquí tenemos un activo
que nos da en total 150,000 pesos. ¿Por qué? Porque tenemos en activos circulantes 100,000 pesos y en inventarios 50,000 pesos. La suma del total de nuestro activo son 150 y de proveedores o de pasivo tenemos 50,000 pesos y de capital 100,000. Si tomamos en cuenta esta fórmula, activo es igual a pasivo más capital. ¿Ok? ¿Qué reglas o principios deben de seguirse para registrar las operaciones? Nos dice que toda la cuenta o toda cuenta de activo debe de empezar con un cargo, es decir, con una anotación en el debe, que ya lo vimos cuando vimos la cuenta movimientos y saldos. El debe es la parte izquierda del esquema de mayor o de la cuenta T. Toda cuenta del pasivo debe de comenzar con un abono, o sea, con una anotación en el haber, es decir, el lado derecho de la cuenta T o de la cuenta contable que corresponda siempre y cuando sea de pasivo. La cuenta de capital debe de empezar con un abono, es decir, con una anotación en el haber. Si se fijan, el punto 1 habla todas las cuentas, o hace referencia, más bien dicho, a todas las cuentas que son cuentas de activo, que son cuentas de naturaleza deudora. ¿Por qué? Porque para cargarlas y para iniciar una operación, un registro, se debe de hacer una anotación en el debe. Y tanto las cuentas de pasivo como de capital son de naturaleza acreedora, porque para aumentarlas hay que abonarlas, es decir, haciendo una anotación en el haber, es decir, de naturaleza acreedora. ¿Ok? Cuentas de activo. Las cuentas de activo empiezan con un cargo. Es natural que para aumentar su saldo se deba de cargar, ya lo comentamos. Y para disminuir su saldo se deben de abonar. Los principios que deben observarse: primero, que los aumentos de los activos se cargan y las disminuciones en los activos se ponen, que también ya lo mencionamos. El saldo de las cuentas de activos siempre será deudor, porque su movimiento acreedor no podrá ser mayor que el del deudor, ya que no es posible disponer mayor cantidad de valores de los que hay. ¿Qué quiere decir esto? Creo que en la clase pasada, cuando vimos el tema de lo que viene siendo la cuenta movimientos y saldos, hacíamos referencia a estos conceptos. Si nosotros tenemos una cuenta, vamos a poner el ejemplo de la cuenta de clientes dentro de nuestro activo circulante. De acuerdo a estos principios, esa cuenta debe de tener una naturaleza deudora, es decir, que su saldo al final del periodo debe ser deudor. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de todos los cargos sea menor a la de todos los abonos. Si por alguna razón esa cuenta pudiera tener un saldo acreedor, ¿qué quiere decir? Que el saldo de la suma de todos los abonos sea mayor a la de todos los cargos, significa que esa cuenta está contraria a su naturaleza. ¿Qué significa esto? De que se está disponiendo, o si está contraria, en lugar de tener un derecho, en el caso de este ejemplo que estoy poniendo, o de un bien, tenemos una deuda, porque no podemos disponer de más bienes de los que tenemos nominalmente. Por eso hace referencia que las cuentas deben de tener una naturaleza deudora en el caso de las cuentas de activo. Inclusive mencionamos que había algunas cuentas que sí son de naturaleza acreedora, pero que tienen que ver directamente con la naturaleza de los activos fijos y de las amortizaciones de los activos diferidos. ¿Por qué? Si en un momento dado queremos disminuir el valor de un activo, pues obviamente tenemos que hacerlo a través de la depreciación. Si tenemos que disminuir el valor de un activo circulante, tenemos que hacerlo a través de la amortización. Cuentas de pasivo. Las cuentas de pasivo comienzan con un abono. Es natural que para aumentar su saldo se deben de abonar, que es lo que mencionábamos ahorita. Y para disminuir su saldo se deben de cargar. Es el caso contrario de lo que vienen siendo las cuentas de activo. ¿Qué principios se deben de seguir? Que para aumentarlas o para hacer un aumento a las cuentas de pasivo mediante los registros de operaciones hay que hacer una anotación en el haber. Y para disminuirlos hay que cargarlos o hacer una anotación en el debe. ¿Ok? El saldo de las cuentas de pasivo siempre debe de ser acreedor. Es decir, ¿por qué? Porque representan una naturaleza de una deuda o de una obligación. Porque su movimiento deudor no podrá ser mayor que el del acreedor, salvo que se llegue a pagar de más de lo que sea deuda, lo cual no es común. Se fijan, aquí volvemos a poner otro ejemplo. Si tenemos una cuenta de clientes que es de naturaleza deudora con un saldo acreedor,
y lo tenemos contrario, significa que el cliente nos pagó de más y eso es muy raro que suceda. En el caso de las cuentas de pasivo, por poner el ejemplo de la cuenta de proveedores, si llegamos a tener un saldo deudor, significa que hicimos pagos de más al proveedor, cosa que es muy difícil que eso suceda. Generalmente esos dos ejemplos se utilizan otras cuentas que se llaman anticipo de clientes y anticipo de proveedores, pero obviamente tienen su naturaleza cual debe ser. Aquí es importante reconocer que las cuentas de activo deben de tener naturaleza o saldo deudor y las cuentas de pasivo deben de tener naturaleza o saldo acreedor. Las cuentas de capital empiezan con un abono porque es natural que para aumentar su saldo se deban de abonar. Es el mismo caso de las cuentas de pasivo, es decir, los aumentos de capital se abonan y las disminuciones del capital se cargan. ¿Por qué? Por la misma naturaleza acreedora. Hay que recordarnos que capital social es de naturaleza acreedora porque representa el patrimonio de los accionistas que invirtieron en la empresa para poder llevar a cabo el giro de la misma. El saldo de las cuentas de capital contable por lo regular es acreedor, porque casi siempre los aumentos del capital contable son mayores que las disminuciones del mismo. Solamente en el caso contrario es que disminuya el capital, tendrá saldo deudor. Eso es un poquito complicado porque inclusive para efectos de presentación nosotros no podemos tener un saldo contrario en el capital porque lo tendríamos que reclasificar, ya que no existe un sustento para que el capital contable quede con naturaleza deudora. Es decir, como si se estuvieran presentando pérdidas dentro de los resultados o los resultados de varios periodos dentro del estado de resultados, y por lo cual los socios tienen que estar haciendo aportaciones para que el capital al menos quede en cero, que no quede con naturaleza deudora. ¿Ok? Reglas del cargo y el abono. Cuando el debe y el haber. Se debe cargar en el debe cuando aumente el activo, cuando disminuye el pasivo y cuando disminuye el capital, que eso es un resumen de estas 3 diapositivas que vimos antes. Se debe de abonar cuando se debe realizar movimientos en el abono, cuando disminuye el activo o cuando aumenta el pasivo y aumenta el capital contable. Si se fijan, estas dos es para disminuir los pasivos y estas dos es para aumentarlos, es decir, están cruzadas. Para aumentar el activo se debe de cargar y se debe de disminuir y se debe de abonar para disminuirlo, y en el caso del pasivo y capital se deben de abonar para aumentarlos y se deben de cargar para disminuirlos. ¿Ok? Capital, cuentas de capital o de resultados. Las cuentas de gastos de venta y gastos de administración están destinadas al registro de operaciones que causan disminución del capital, por lo cual siempre se deben de cargar, puesto que de acuerdo con las reglas instituidas, las disminuciones del capital se deben de cargar. En consecuencia, como únicamente se cargan, su saldo siempre será deudor. ¿Qué quiere decir esta parte? Cuando vimos el estado de resultados, yo les mencionaba que cada que se haga una afectación en las cuentas de gastos de venta y administración, o inclusive los gastos financieros que ahorita los vamos a mencionar, su objetivo es llevar a cabo el giro del negocio, y son todos aquellos gastos con los cuales la empresa o de aquel personal de staff administrativo o de venta para llevar a cabo el giro o el propio giro de la empresa. Y cuando vimos el estado de resultados, acuérdense que empezamos con los ingresos menos los costos menos los gastos. Entre más gastos tengamos, nuestra utilidad es menor. Entre menos gastos tengamos, nuestra utilidad es mayor. ¿Qué significa? Que los gastos de venta siempre se van a cargar. ¿Por qué? Porque su objetivo principal, gastos de venta y administración, es como regla, como al final el resultado del periodo, del estado de resultados, valga la redundancia, se va al capital. Su naturaleza debe de ser deudora porque va encaminada a disminuir ese capital contable. Las cuentas de gastos y productos financieros y de otros gastos y otros productos que también los vimos dentro del estado de resultados, destinadas al registro de operaciones que produzcan tanto aumentos como disminuciones del capital, lo mismo pueden cargarse o abonarse según sea el caso. Se deben de cargar cuando en ellas se registren disminuciones de capital, puesto que de acuerdo a las reglas instituidas, las disminuciones del capital se deben de cargar. En el caso contrario, se deben de abonar, es decir, cuando de ellas se registren aumentos en el capital, su saldo puede ser deudor o acreedor. ¿Qué significa esto?
que si nosotros tenemos, vamos a poner el ejemplo de los gastos financieros. Dentro de los gastos financieros podemos tener los intereses pagados a los bancos por cuestiones de intereses por créditos hipotecarios o préstamos bancarios, o pueden tener intereses, productos financieros, como pueden ser los intereses que los bancos nos pagan a nosotros por en un momento dado tener una inversión o dejar un pagaré a determinado tiempo para generar un retorno. Si es un gasto financiero, se debe de cargar, y si es un producto financiero, se debe de abonar. Es algo similar. El ingreso o la venta de un negocio es de naturaleza acreedora. Es lo mismo que los productos financieros. Son de naturaleza acreedora. ¿Por qué? Porque para aumentarlos hay que abonarlos. Y en el caso de los gastos, son de los gastos financieros, como las comisiones bancarias o los intereses pagados, son de naturaleza deudora, porque van encaminados a disminuir el capital contable, que se ve reflejado al final del estado de resultados en una utilidad o en una pérdida contable. Conclusiones de las reglas del cargo y en abono. Las cuentas de activo empiezan con un cargo, aumentan cargándolas y disminuyen abonándolas, y su saldo es deudor. Las cuentas del pasivo empiezan con un abono, aumentan abonándolas y disminuyen cargándolas, y su saldo es acreedor. La cuenta del capital empiezan con un abono, aumentan abonándolas y disminuyen cargándolas, y su saldo es acreedor. Las cuentas del capital o de resultados, como lo son los gastos de venta y gastos de administración, siempre se cargan, y por tanto su naturaleza o su saldo es deudor. Esto obviamente lo vamos a ver cuando veamos el tema de balanza de comprobación en el segundo curso de contabilidad, cuando veamos ahora sí que todo el listado de las cuentas de mayor, pero que aquí ya las vimos tanto en balance general como en estado de resultados. Y las cuentas del capital contable o del capital el patrimonio de la empresa o de resultados, de gastos y productos financieros y otros gastos y productos, se pueden cargar y abonar, por lo tanto tu saldo puede ser deudor o acreedor. Hay que recordar que al final del ejercicio las cosas se netean o tanto la pérdida contra la utilidad, ¿ok? Para hacer el registro correcto de las variaciones que sufren las cuentas afectadas, primero se deben analizar la información y después se aplican las reglas del cargo y abono. Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Se vendió mercancía por 50,000 pesos en efectivo. Si se fijan aquí, vamos a hacer a través de un asiento contable un cargo a la cuenta de bancos por 50,000 pesos. ¿Por qué? Porque nos están, perdón, a la cuenta de caja, porque nos están pagando en efectivo la venta de mercancía, y le vamos a hacer una disminución en el activo por los mismos 50,000 pesos para disminuir esa mercancía dentro de nuestro almacén o dentro de nuestra existencia. ¿Por qué se pone este ejemplo? Y se fijan aquí, se cumple con la regla del activo. Para aumentarlo se hace un cargo, y para disminuirlo se hace un abono. Aquí estamos poniendo un ejemplo de una operación muy sencilla, que es cuando vendemos mercancía de contado y que el pago no lo hacen en efectivo, ¿ok? ¿Cómo se debe de registrar esta información? A través de un registro de diario. Cuando veamos el curso de contabilidad 2, ahí vuelvo al tema, vamos a ver el tema de libros de contabilidad y vamos a hacer análisis a los diferentes libros y cómo se van trasladando los saldos del libro de diario al libro mayor, a la balanza de comprobación y al estado financiero, llámese estado de resultados o balance general. De lo que vimos ahorita, se anota primero la cuenta deudora con su cantidad de cargo, y en el siguiente renglón, dejando sangría o espacio, se anota la deuda acreedora con su respectivo abono. A este registro se le llama asiento de diario, que es con lo que iniciamos al principio del capítulo, diciendo que todas las operaciones, y esto es bien importante, financieras de una empresa, se deben de registrar con asientos de diario. Y aquí ya estamos ejemplificando este asiento de diario para registrar la venta de una mercancía de contado. Aquí obviamente, si se fijan, la suma de todos los cargos es igual a la suma de todos los abonos, que cuando vimos el capítulo de la cuenta saldos y movimientos, ejemplificábamos en el esquema de mayor o cuenta T este asiento, ¿ok? ¿Qué es el esquema de mayor? Si se fijan, este esquema de mayor habla de la cuenta de cajas y de la cuenta de mercancía. Por eso les decía que cuando ya veamos ejemplos en operativo, es del libro de diario se pasa al esquema de mayor.
Después de que se registre una operación en el diario, se pasa al esquema de mayor para determinar el saldo de la cuenta. Aquí está ejemplificado ese asiento que veíamos ahorita. ¿Qué es la regla de la partida doble? Ya lo comentamos. Consiste en registrar por medio de cargos y abonos los efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos del balance, de tal manera que siempre subsista la igualdad entre el activo y la suma del pasivo y del capital. Igualdad numérica entre los movimientos. Como los efectos que producen las operaciones se registran en las cuentas, conservando la igualdad numérica del balance, activo es igual a pasivo más capital, es natural que la suma de los cargos y abonos de cada asiento sea la misma. Por tanto, si los movimientos de estas están formados por cargos y abonos que han recibido y están compensados, es lógico que también la suma de los movimientos deudores de todas las cuentas sea igual a la suma de los movimientos acreedores de todas las cuentas. Es decir, siempre tiene que haber una causa y un efecto. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a suponer que durante el día se realizaron las siguientes operaciones. Se compró mercancía por 20,000 pesos y por esta misma se expidió un cheque. Se vendieron mercancías por 60,000 pesos a crédito. Se vendieron mercancías por 90,000 pesos a crédito de riguroso contado. Se pagó con cheque 10,000 al Universal por varios anuncios publicados. Se pagó con cheque una letra de cambio a su cargo con valor de 5,000. Se pagó en efectivo 1,900 por el suministro de energía eléctrica en las oficinas y se expidió cheque por 8,000 pesos para liquidar el alquiler del local que ocupan las oficinas. Un cliente pagó con 20,000 pesos un cheque, pagó 20,000 pesos con cheque y depositaron en el banco 30,000 pesos en efectivo. Si nos vamos a hacer las operaciones de acuerdo a lo que vimos en esta gráfica, pues obviamente tenemos que hacer los diferentes movimientos que aquí nos cargan, ¿ok? Y estos están ejemplificados de acuerdo con estos asientos. Es decir, tenemos que hacer los diferentes asientos contables que están dentro de estas operaciones que estamos poniendo como ejemplos y al final la suma de los cargos y de los créditos nos da la misma cantidad. En los paquetes o en los software que manejan actualmente los contadores y las empresas o los administradores, el ERP que le llaman, que conjunta todos los módulos administrativos, estos, si en un momento dado la suma de los cargos y los créditos no te da lo mismo, el sistema te lo manda a una cuenta que se llama cuenta de cuadre, que es nada más para darle una salida al movimiento. Vamos a suponer que hagas un cargo a bancos por 50,000 y quieras grabar el documento, te va a decir que no tiene la cuenta de abono y le tienes que dar guardar, te lo va a mandar a la cuenta de cuadre, pero cuando saques tu balanza o saques tu estado financiero, no te va a cuadrar por esos movimientos. ¿Ok? ¿Vale? Y aquí ya lo estamos viendo a un nivel mayor. En este esquema, si se fijan, ya después de haber realizado todas y cada una de las operaciones que mencionamos como ejemplo en lo que estamos viendo ahorita, tenemos nuestros saldos. Si se fijan, por ejemplo, aquí la cuenta de cajas, se fijan, tiene un saldo deudor de 160,000 pesos y un saldo acreedor de 31,900. Si sacamos la resultante, pues obviamente es mayor la suma de los cargos que la suma de los créditos. Por lo tanto, su naturaleza es deudora, cosa que está correcta. La cuenta de bancos, como es cuenta de activo, la suma de todos sus cargos es mayor que la suma de todos los créditos. Si hiciéramos una operación aritmética aquí, tendríamos que el saldo de banco 130 menos 43 nos daría 87,000 pesos de saldo deudor. Aquí en este caso igual mercancías, mobiliario y equipo, proveedores. Si se fijan, el saldo de proveedores es mayor que la suma de los abonos es mayor que la de los cargos, por lo que su naturaleza es acreedora. Aquí tenemos otra cuenta de documentos o de naturaleza acreedora, que en este caso es un pasivo que se llama documentos por pagar, donde la suma de los cargos, que son 150,000, es mayor, la suma de los abonos, perdón, es mayor que la suma de los créditos o de los cargos, perdón, que es de 5,000, por lo que su saldo sería acreedor al final del periodo de 145,000 pesos. La cuenta de capital tiene un saldo acreedor, la de clientes tiene un saldo deudor, la de gastos de venta tiene un saldo deudor y la de gastos de administración tiene un saldo deudor. ¿Cómo lo podemos comprobar esto? Como ya lo vimos, ahorita vimos los ejemplos,
y al final la suma de todos los cargos o de todos los movimientos deudores o del movimiento deudor es igual a la suma de todo el movimiento acreedor de estas operaciones que acabamos de realizar. ¿Qué es la balanza de comprobación? La balanza de comprobación como tal no es un estado financiero básico como sí lo es el estado de resultados y como sí lo es el balance general, pero es un documento que se elabora con el objetivo de verificar si todos los cargos y abonos de los asientos del diario han sido registrados en las cuentas de mayor correspondientes, respetando los principios de la partida doble. La balanza de comprobación se debe de hacer en el momento necesario. Se acostumbra a realizarla a fin de mes con el objeto de facilitar la preparación de los estados financieros. ¿Y para qué nos sirve? Para determinar que no existan errores en la información. Más adelante vamos a ver algunos conceptos de asientos que se hacen previos a esta formulación de estados financieros, pero ahorita sí lo quiero manejar así de una manera cronológica. Todos los asientos se registran a través de una operación que se llama asiento de diario. Después ese asiento de diario se pasa a un esquema de mayor y de un esquema de mayor se turna la balanza de comprobación para al final emitir un estado financiero. ¿Qué documentos o qué datos más que documentos, qué datos debe de tener la balanza de comprobación? El nombre o razón social de la entidad, el nombre del documento, que significa balanza de comprobación de la compañía SADCV, folio del mayor de cuenta de mayor, es decir, bancos, clientes, deudores, acreedores, capital, gastos, etcétera, pero nada más a nivel mayor. Nombre de las cuentas, que venga obviamente su definición, aparte de su nomenclatura, cuando lo manejamos dentro de catálogos de contables dentro de los software. Nombre, movimiento deudor y acreedor de las cuentas y saldo deudor y acreedor de las cuentas. Todas las balanzas de comprobaciones tienen un saldo inicial, tienen un movimiento deudor, tienen un movimiento acreedor y tienen un saldo. ¿Qué significa? Que todas las cuentas de activo van a tener un saldo inicial más todos los cargos, menos todos los créditos y al final me va a dar mi saldo final, que no es otra cosa más que traspasar de las cuentas T a esta balanza de comprobación dichos saldos. ¿Ok? Aquí tenemos una balanza de comprobación. Aquí no nos lo está poniendo como tal la bibliografía, pero si se fijan, aquí tenemos el saldo de 160,000 pesos deudor, en el caso de la cuenta de cajas, y un saldo acreedor de 30,900, y al final tenemos un saldo deudor de 128,000 pesos. A esto me refiero con que si este saldo estuviera de este lado, pues obviamente algo está mal clasificado, algo está mal contabilizado, porque por la misma naturaleza de las cuentas, no puede existir una naturaleza contraria a las mismas, ¿ok? La cuenta de banco, si se fijan, trae un movimiento deudor y un acreedor y nos da nuestro saldo deudor, mercancías igual, inmobiliario y equipo igual. En el caso de los pasivos, tenemos proveedores por 50,000, tenemos documentos por pagar. Si se fijan aquí, el movimiento es acreedor. Abonos menos cargos nos da 145. Aquí es cargos menos abonos. Aquí es abonos menos cargos. De los movimientos deudores quedan de este lado y los movimientos acreedores o de naturaleza acreedora quedan del lado del haber. Mismo caso para el capital contable. Y los clientes y los gastos de venta son exactamente igual. Si se fijan, al inicio, suponiendo que el saldo inicial fuera cero, tenemos los mismos cargos y los mismos créditos y al final, después de realizar las operaciones, tenemos nuestros saldos, lo que nos da nuestro saldo deudor y acreedor de la misma manera. ¿Ok? Aquí no lo actualicé, pero ese es el capítulo que habla de registro de operaciones. Dice, cualquiera que sea la operación que la entidad haya efectuado, siempre habrá una causa y un efecto. Esto es muy importante por la misma cantidad. Es por eso que debemos comprender la naturaleza de las cuentas y es que para eso hay que seguir ciertas reglas que nos indican la forma de registrar las cuentas del activo, pasivo y capital, que son las que ya vimos. Las cuentas de activos, su saldo es de naturaleza deudora, las cuentas de pasivos son de naturaleza acreedora, al igual que el capital o todas las cuentas que integran el capital contable. Necesitamos conocer estos conceptos porque para llevar un control claro de la información, debemos de llevar un registro de las operaciones. Ese registro lo llamamos libro de diario, que es lo que les comentaba, donde se hacen los asientos, en el cual se anotan los mismos que deben de cumplir con la regla de la partida doble, que eso es bien importante.
a todo cargo le corresponde un abono, o a varios cargos le corresponde un abono, o a una cargo le corresponden varios abonos, pero siempre al final deben de ser por las mismas cantidades. Esto es muy importante también, aunque la carrera como tal no sea una carrera contable la que ustedes están cursando dentro de la Universidad Ciudadana. Sí es importante que como administradores sepan la información que les va a presentar su contador, porque no les puede decir el contador, es que sí tengo aquí, pero no tengo acá. No, eso es totalmente imposible. Esto se requiere por esa regla para mantener la igualdad numérica entre el activo y la suma del pasivo y capital. Una vez que tenemos el registro de diario, tenemos que pasar a los esquemas de mayor, que son las cuentas T, que ya mencionamos en esta clase y en la anterior, y estos nos sirven para determinar el saldo de la cuenta. Una vez que tenemos los esquemas de mayor, debemos hacer la balanza de comprobación. ¿Esto para qué? Para asegurarnos que hayamos cargado y abonado por igual y asegurarnos que las cantidades que vayamos a pasar a los estados financieros sean la correcta. Esto es de suma importancia porque la mayoría de los contadores no hacen esa validación y hago mucho hincapié en esta parte. Ahorita actualmente, y es importante que todos conozcamos esta parte, ya lo que viene siendo la información financiera no se realiza dentro de lo que viene siendo manual. Es decir, ya existen muchos software que nos facilitan este trabajo, pero es importante que todos y cada uno de ustedes sepan por qué se determinan esas cuentas o de dónde provienen esas cuentas para que ustedes sepan al final leer lo que nos presenta ese software o esa herramienta electrónica que tenemos actualmente. Yo siempre les pongo el ejemplo, imagínense que en empresas transnacionales o no necesariamente transnacionales, en empresas medianas, no se tuviera un software que nos facilitara la información, es decir, que tuviéramos que sacar un saldo de un cliente y que tuviéramos que irnos hasta el libro de mayor y luego verificarlo en la balanza de comprobación, cuando ya realmente esa información la tenemos en línea en la actualidad con esas herramientas tecnológicas que tenemos. Entonces, a manera de resumen, y esto es bien importante, todas las operaciones que se registren o que sirvan para que se lleven a cabo dentro de una empresa, de un negocio o de una persona física con actividad empresarial, se deben de registrar a través de asientos de diario con la regla de la partida doble, es decir, a todo cargo le corresponde un abono, todo causa tiene un efecto y es importante respetar esa regla. Todas las cuentas de activo para aumentarlas se cargan y para disminuirlas se abonan y su naturaleza es deudora. Todas las cuentas de pasivo para aumentarlas hay que abonarlas y para disminuirlas hay que cargarlas y son de naturaleza acreedora. Las cuentas de capital contable todas son de naturaleza, para aumentarlas hay que abonarlas y para disminuirlas hay que cargarlas y su naturaleza también es acreedora. Las cuentas de resultados o de gastos que vienen dentro del estado de resultados, como son los gastos de venta y de administración o financieros, se deben de cargar. ¿Por qué? Porque van con el objetivo de disminuir. Como son de naturaleza deudora, tienen el objetivo o más bien dicho, la naturaleza de disminuir capital contable, porque hay que acordarnos que la utilidad o la pérdida de ese estado financiero se presenta dentro del capital contable que está en el balance general. Y cuando son otros productos y otros gastos, es decir, operaciones que son distintas a la compra y venta de mercancías, se pueden cargar o abonar y su saldo sí puede ser deudor o acreedor, pero obviamente si es deudor disminuye el capital y si es acreedor lo aumenta por la misma naturaleza del capital contable, ¿ok? Esto es muy importante y hacerles mención que toda la información que se registran en esas operaciones se ve reflejada en los estados financieros básicos denominados balance general y estado de resultados, y que lo que nosotros vemos en esos estados financieros no es otra cosa más que los saldos de mayor de cada una de las cuentas que integran el activo, pasivo, capital y las cuentas de resultados. Obviamente, para llegar a esos saldos, pues hay que registrarlo y como mencionamos ahorita en la cronología, registrarlo a través de diario, pasarlo a esquema de mayor, verificarlo con balanza de comprobación y ahora sí con esos saldos generar nuestros estados financieros. ¿Ok? ¿Alguna duda del tema visto el día de hoy? Por favor, abro los micrófonos para que me lo hagan saber.
Una pregunta, profe. Cuando se refiere a los libros, ¿literalmente es un libro o se puede hacer todo con el compact, todos esos paquetes de administración? Cuando te refieres a los que, perdón, esa partecita no te la escuché. Déjeme cambio de micrófono. Sí. Es que no te escuché muy bien esa parte. No sé si me escucha un poquito mejor. Sí, a ver, dime, cuando me refiero a los qué. Cuando se refiere que son registros en los libros, ¿es literalmente o se puede hacer a través de checkpack, bueno, de compact, de los software de administración, de contabilidad? Mira, eso es lo que comentaba ahorita. El registro en libros, así se le llama en el ámbito contable registrar una operación. Y es lo que mencionaba hace unos instantes. Ahorita yo creo que el 99.99%, salvo en el caso de las empresas, o más bien dicho, ciertas personas físicas que no están obligados a llevar la contabilidad como tal, que ese tema lo vamos a ver en el curso de contabilidad 2. Todas las empresas ya utilizan los software, los sistemas o los ERP. Ahorita tú mencionabas uno muy común que es el Compact. El Compact no es otra cosa más que un sistema contable donde tú puedes registrar a través de una póliza de diario, por poner un ejemplo, la operación que mencionamos ahorita. Vendemos mercancía a contado, cargo a caja, en efectivo, perdón, cargo a caja con crédito a mercancías. Ese es un registro de una operación y se hace en el Compact en una póliza que se llama diario. Y obviamente al registrar ese movimiento y que se cumpla la regla de la partida doble, te lo va a mandar directamente. Ese es el esquema T y en automático te lo manda la balanza y te lo manda en automático al estado financiero básico que corresponda. Ya esas herramientas nos lo facilitan. Lo que tú mencionabas es, por ejemplo, el checkpack. El checkpack no es otra cosa más que registrar una operación de tesorería donde estás cancelando un pasivo o vamos a suponer que le pagues a un proveedor. Cargo a gastos, es decir, energía eléctrica con abono a bancos, y ese asiento contable por default viaja a lo que viene siendo el compact, porque el checkpack es como que un módulo administrativo, al igual que el Nomipack y al igual que el Adminpack. El checkpack sirve para los egresos, el Adminpack sirve para las ventas y el Nomipack sirve para la nómina, pero todo se acumula o se registra dentro del compact que me estás mencionando, con sus respectivos asientos, pero todo ya te lo da el sistema. Por eso mencionaba yo que si tú quieres registrar una operación en un sistema contable que no tenga un cargo, que nomás tenga un cargo y no tenga un abono, que nomás tenga un abono y no tenga un cargo, te lo va a mandar a una cuenta de cuadre. Pero cuando tú saques para comprobar tu balanza de comprobación, te van a decir que está descuadrado. ¿Ok? Sí, más que todo porque yo le hago reportes a la IFETEL y a veces sí nos pide como quiera documentos físicos, siendo que pues ya todos están administrativos. O sea, la autoridad, aunque se lo muestres en sistema, si cae alguna auditoría, es válido. Sí, sí, mira, hay que acordarnos que ahorita hay un concepto que se llama contabilidad electrónica, donde ya toda la información de lo que viene siendo tus ventas y lo que vienen siendo tus compras y tus gastos está automatizado a través del timbre del CFDI o el comprobante fiscal digital por internet. Por ejemplo, si tú ahorita generas una factura para X proveedor, para X cliente, perdón, y la timbras, el SAT ya sabe que tú realizaste esa operación. Si alguien te timbra a ti una factura porque compraste mercancía, porque pagaste algún servicio, el SAT ya está enterado de esa operación. Y dentro de los software ya existen anexos para que tú pongas tanto el CFDI como el XML y con eso es válido, ¿va? Si eso es a lo que te refieres. Sí, porque, por decir, yo que hago mis declaraciones ya veo todo precargado, salarios, cargos del Infonavit, gastos médicos, ya está todo eso. Para una empresa es igual. En ocasiones me salen facturas no identificadas que las tengo que cargar yo manualmente, como otros gastos, etcétera. Lo mismo pasa con la empresa. Si hay una factura que no se timbró o no se encontró adecuadamente, como quiera se puede corregir. Sí, mira, nada más ahí como comentario. Me estás hablando tú de una declaración de una persona física. Sí, como persona física. Cuando tú presentas una declaración en abril, en este año creo que dieron fechas para mayo, en automático el SAT, de acuerdo a los lineamientos para deducir ciertos gastos, suponiendo que fuera un servicio personal subordinado, como en el caso que me imagino que es de sueldos y salarios, o no sé si sea una actividad empresarial,
ya tiene registrados ciertos gastos ya de manera muy puntual. Si hay gastos que ellos no tienen identificados, cuando tú manualmente lo puedes hacer y clasificarlos, no sé, si reitero, si es un gasto que estás metiendo por una deducción personal, en el caso de los sueldos y salarios, lo puedes hacer, pero ahí corres el riesgo de que si la autoridad no la tiene identificada como una deducción porque no lo pagaste con cheque, con transferencia electrónica, débito, crédito, o por alguna situación, pues de ahí es bajo el riesgo de quien lo genera. En el caso de las personas físicas con actividad empresarial, hay que recordar que una persona física con actividad empresarial tiene las mismas obligaciones contables y fiscales que una persona moral o que una empresa, porque independientemente de que sea un solo socio, realiza una actividad de comercio, por eso también tiene las mismas obligaciones. Sí, nada más que la forma de presentar la declaración no es como la de las personas físicas, como lo que tú comentas de sueldo y salarios, porque el método de cálculo es diferente. Ahí tú tienes que presentar mensualmente un reporte de tu contabilidad electrónica con los saldos de tus clientes, de tus deudores, y obviamente ellos cotejan mensualmente que la información presentada en las declaraciones coincida con lo que te timbraron y con lo que timbraste, por lo que al final la declaración anual que se presenta el 31 de marzo no es otra cosa más que un resumen de lo que presentaste en todo el año, pero es algo similar, ¿ok? Gracias. Y una última pregunta, según, si no me equivoco, en frontera el IVA es diferente, igual aplica para empresas, creo que ahí es del 10 o algo así, no tengo yo que explicar en empresa o algo de que estoy en régimen o en zona fronteriza, etcétera. Sí, mira, el IVA como tal es un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vaya, es un impuesto que no es de nosotros, hay que acordarnos, sí es diferente lo que viene siendo la tasa del IVA, esa parte está clara, pero a fin de cuentas tiene el mismo tratamiento. Lo que yo facturo, el IVA se calcula de una manera bien sencilla. Tú vas a pagar el IVA en base a lo que realmente cobraste contra lo que realmente pagaste. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú facturaste 100,000 pesos más IVA en zona fronteriza, creo que es del 8%, y no pagaste ningún IVA por conceptos de gastos o compras, pues obviamente tu IVA va a ser a pagar ese 8% por tu operación. Pero como tal es diferente, pero aquí estamos hablando exclusivamente de un impuesto, pero para efectos de cálculo es la misma mecánica. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda de lo visto el día de hoy? Con toda confianza, háganmelo saber. ¿No? Bueno, si ya no tienen dudas respecto al tema del día de hoy, les agradezco mucho su participación. Ya estamos prácticamente por cerrar el curso. Les agradezco mucho la participación que han tenido durante este TETRA, que es el curso de Contabilidad 1, a todos los que generalmente se conectan. Es muy importante para mí obtener su retroalimentación, tanto como maestro, pero sobre todo como alumnos, que ustedes entiendan lo que se está viendo en las clases. Cuando ya vean el curso de Contabilidad 2, ya vamos a ver un poquito más dinámico en cuestión de ejemplos. Este curso es un curso básico, el curso de Contabilidad 1, donde vemos nociones preliminares y los conceptos generales de lo que viene siendo la contabilidad. Más adelante, en el curso de Contabilidad 2 y Contabilidad 3, ya vamos a ver cómo se ejemplifica lo que hemos estado viendo. Inclusive vamos a ver cuentas y tratamientos más específicos, ¿verdad? Entonces es muy importante que si tienen alguna duda me lo hagan saber ahorita o en su defecto me lo manden vía mensaje para atenderlos. Respecto a lo que comenta un alumno, sí, esta semana, si mal no recuerdo, solo nada más la actividad SCORE. Si mal no recuerdo, creo que ya prácticamente de aquí a que se termine lo que viene siendo el TETRA, ya son puras actividades SCORE. De hecho, la siguiente semana vamos a ver 2 clases en una sola. Vamos a ver las cuentas principales que integran la contabilidad comercial y vamos a ver el registro precisamente del IVA, ¿ok? Y ya posteriormente va a venir haciendo lo que es el trabajo final. Ya ahí se les va a explicar cuál va a ser su trabajo final. Y al final creo que va a haber por ahí un trabajo de regularización y en su defecto, si no, un examen extraordinario, pero eso ya lo veríamos en las clases subsecuentes, ¿ok? Les agradezco mucho su participación. Si ya no tienen ninguna duda, nos veríamos el próximo lunes en la sesión programada y me pongo a sus órdenes. Adelante, Eric.
Gracias, maestro. Disculpe, así rapidito. La clase esta del día de hoy queda subida más o menos para cuándo. Es que me perdí la mayoría de la clase y por un detalle no podía entrar. No, no te preocupes. De hecho, esta clase ahorita terminando, se queda, yo la termino de grabar y yo creo que a más tardar a las 8 de la noche ya debe de estar incorporada en la plataforma para que la puedas ver. De hecho, para que sepan, nosotros como tutores tenemos la obligación que el día que demos la clase, a más tardar 2 horas posteriores a la fecha de la clase, la tenemos que incorporar y obviamente la sesión tiene que ser en línea, ¿verdad? No puede ser grabada o que se suban sesiones grabadas por parte del tutor, ¿sale? Le agradezco, gracias, maestro. A tus órdenes. Muchas gracias a todos, les agradezco mucho su participación, son un grupo muy nutrido de alumnos y esperemos llegar a buen puerto al final del curso para que todos acrediten su materia y continúen con las licenciaturas que les ofrece la Universidad Ciudadana. Muy buenas noches a todos y muchas gracias. Gracias. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego.